Seguimos acompañándote ahora para hablar de temas de salud, porque recientemente se dio a conocer un estudio que da por cierta la relación entre algunos alimentos y el cáncer, particularmente en personas jóvenes, menores de 45 años. ¿Qué tan relevante es conocer cómo nuestros alimentos nos pueden afectar a la salud? Es por eso que queremos hablar con nuestra nutricionista Nicole Chávez, que está aquí presente para darnos todos estos datitos. ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien, chicas, ¿y ustedes? Hola, Nicole, importante tema porque tiene que ver con lo que es verdad, esto es cierto, consumimos comida chatarra, yo creo que algunas 2, 3 veces a la semana, y sobre todo quienes están con el tema del trabajo, el tema de los estrés, temas de tiempo que son muy cortos, las colaciones son muy pequeñas, entonces de repente la gente tiende a consumir comida chatarra. Exacto. Estos estudios científicos han visto una asociación entre el consumo de ultraprocesados o carnes rojas, por ejemplo, también, y el desarrollo de cáncer, ¿ya? Aquí es súper importante también aclarar que el concepto que lo hemos explicado en otras veces de asociación también es diferente a causalidad, ¿ya? Todavía no hay en concreto como que los ultraprocesados sí o sí tienden a desarrollar cáncer, pero sí hay una asociación muy directa por el proceso que esto se lleva a cabo y también muchas veces por los ingredientes que contienen para que puedan resaltar el sabor, que tienen emulsionantes, conservantes, que muchas veces hay algunos que todavía están en estudio de que puedan ser posiblemente cancerígenos. Ahora, esta alerta inicia en los oncólogos, ¿no? Todos aquellos médicos que se dedican a tratar los cánceres, ¿cierto?, en nuestro país y a nivel internacional, y que han encendido las alertas porque hay personas que están llegando muy jóvenes con casos severos de cáncer, es decir, menores de 45 años, cuando antes era una enfermedad que asociábamos principalmente a personas mayores. Para ciertos tipos de cáncer también hay que decir, hay otros cánceres que se presentan mucho en la población infantil, por ejemplo, pero fuera de eso empezó a llamar la atención, ¿no? ¿Por qué estos cánceres se están desarrollando en personas jóvenes? Y para los especialistas hay una relación directa con el consumo de alimentos ultraprocesados, donde está la comida chatarra, pero entiendo otros alimentos también, no solo la comida chatarra, y los embutidos. Y aquí nos preocupamos todos porque, vaya que si usted no consume mucha comida chatarra, quizás sí consume embutidos. Y sobre todo ahora para fiestas patrias, el choripán, ¿cierto? Claro. Que nos vamos a servir, que es un embutido, o las las prietas salchichas, con papas cocidas, los patés, los jamones. A ver si tú nos cuentas cuáles son los embutidos. Sí, acá igual hay que destacar que aparte de eso también se suman otros factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol, que eso sí se ha visto que es cancerígeno, el consumo de tabaco, por ejemplo, aquellas personas que también son muy sedentarias, todo eso finalmente va sumando factores de riesgo a que este cáncer se pueda presentar en algunos casos en edades más tempranas, sobre todo también si hay factores genéticos de, por ejemplo, familiares directos que puedan tener también algún desarrollo de cáncer. Entonces, por eso que hay que tratar de abordar todo esto también de una manera mucho más integral y como decían ustedes, dentro de lo que sí está comprobado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer es que las carnes procesadas sí están relacionadas con el desarrollo de cáncer obviamente en nuestro cuerpo, y ahí tenemos lo que decían ustedes, la salchicha, el tocino, todo lo que sea carne procesada finalmente. De hecho, se ha visto que el consumo de al menos 50 gramos diarios de este tipo de carnes puede aumentar el riesgo en un 20% de un cáncer en colon rectal. Oye, 50 gramos, estamos hablando más o menos de unos 2, 3 sándwiches o más. No, por ejemplo, puede ser 1 a 2 rebanadas de jamón, por ejemplo, de consumo diario, más, por ejemplo, si a eso le sumamos el consumo de al menos 100, 150 gramos de carnes rojas diario, ahí también aumenta cercano al 20% el riesgo de cáncer colon rectal. Ah, claro. Pero eso, Nico, probablemente es la dieta de muchas de las personas que nos están viendo. Porque, de hecho, la población está ahí en la pantalla, mira. Tomamos desayuno con un pancito con jamón. Vamos a comer sí o sí al menos 2 rebanadas de jamón. Exacto. Y si a eso le sumamos que al almuerzo sí o sí lo acompañamos con carne rojas nuevamente. Carne roja, o sea, un trozo de carne o tallarines con carne o qué sé yo. Y eso es una costumbre muy propia de nuestro país. Yo creo que hay muchas familias que todavía no consumen un almuerzo sin carne roja. Sí, de hecho el consumo de carne roja en Chile es alto. Es alto a nivel anual, entonces por lo tanto igual esto, la idea es que uno vaya tomando conciencia, obviamente siempre desde una manera más intuitiva, de una manera mucho más amigable de empezar a reducir el consumo de esto por el tema de promoción de salud, para que sí también no nos veamos desde el otro lado. Exacto, pero es un temazo el tema de cómo culturalmente también concebimos el consumo de carne, porque yo creo que más de alguno de nosotros escuchó, siendo niños o niñas,
come carne porque es buena para la salud, porque te hace bien. Exacto. Ahora, hemos aprendido también en estas conversaciones que el consumo de carnes rojas, por ejemplo, en exceso, aumenta el colesterol, aumenta las probabilidades de desarrollar un cáncer, nos dice todo hasta un 20%. Exacto. Hasta ahora entiendo era el único alimento que se relacionaba directamente con el cáncer. Exacto, la carne roja y las carnes procesadas son los únicos que se han estudiado por esta agencia que tiene, en el caso de las carnes procesadas, probablemente el desarrollo de algún cáncer, y las carnes rojas ya es que obviamente también están vinculadas directamente. A esto sumado también, como les decía, los otros factores de riesgo, ya, o sea, si yo aparte de eso fumo, consumo alcohol en exceso, exacto, y tengo antecedentes también familiares de cáncer, voy a generar probablemente un ambiente para que estas células cancerígenas se puedan quizás desarrollar. Entonces, por eso que igual hay que tomarlo con mucha precaución y siempre tratar de llevarlo desde una perspectiva de que el consumo de carne igual contribuye en el aporte proteico, pero no llegar a los excesos, que eso es lo importante, tener más variedad en la alimentación. Sí. Oye, Nicole y Cami, tú hablabas del desayuno. Yo me voy a ir a la hora del té. A la hora del té, tal vez con algunas galletitas, o a la hora de la 11, uno en el día a día o en la semana come pastel. ¿Eso también va a esto que estamos sumando, que nos podría también dar cáncer, como decían los oncólogos también? Directamente no. Va a depender mucho de la elaboración, depende mucho de los ingredientes que se utilicen, de la frecuencia que se consuma y también nuevamente sumado a otros factores genéticos o ambientales que puedan contribuir. ¿Pero los pasteles se consideran comida chatarra? Puede estar dentro de los alimentos ultraprocesados, pero como te digo, va a depender mucho de la elaboración y, por ejemplo, en el caso de alimentos como más horneados, ahí existe un compuesto que es la acrilamida, que es cuando el alimento se somete a altas temperaturas y genera esto como tostado, esto negrito. Ya, el consumo en exceso, por ejemplo, de ese tipo o alimentos que estén muy tostados, también genera un mayor riesgo, por ejemplo, del consumo, o sea, de desarrollar cáncer en nuestro cuerpo. Entonces, finalmente depende mucho de la elaboración, los ingredientes, pero así como propiamente tal, el alimento dulce no estaría directamente relacionado con el consumo de cáncer. Claro, ahora, hay un nutricionista del Fondo Mundial de Investigación del Cáncer que asocia los alimentos altos en azúcares, sal y grasas saturadas. Exacto. Y ahí sí podemos hablar entonces de algunas galletas, dulces, o como tú dices, todo depende de la elaboración. Exacto. Y hemos aprendido también, gracias a ustedes y a la educación que hemos hecho acá en Matinal Nuestra Casa, a leer la información nutricional, los ingredientes de cada alimento. Y cuando podemos comparar, por ejemplo, la leche de vaca con una bebida vegetal. Hoy día quizás en los términos que hablamos podrían decir, es más sana la bebida vegetal, ¿cierto? Porque es de origen vegetal. Claro. Pero vamos viendo cómo está la información nutricional, cómo está elaborada. Si tiene muchísimos ingredientes, ya estamos hablando de un alimento ultraprocesado, ¿no? Exacto, porque generalmente para los alimentos ultraprocesados, como dice su nombre, pasa por muchos procesos donde se le añaden muchos compuestos químicos para que este alimento sea cada vez más atractivo al paladar. ¿Ya? Entonces, en ese agregado de compuestos conservantes, estabilizantes, es que se están utilizando algunos que probablemente están en estudio y que han demostrado relación con que sean cancerígenos. Entonces, por eso que la elaboración de estos productos y el consumo constante de ellos es lo que puede generar mayor riesgo en la población. Perdón, pero hablando de la hora de 11, fíjate que el otro día me quise comprar un antojo que de repente cada cierto tiempo... ¡Qué cosa rica! El paté. Un tema yo con el paté. Y no me había detenido nunca, nunca había hecho el ejercicio de leer la información nutricional que viene en el paté. Que es un embutido. En un embutido. Claro. Sí. Oye, ¿sabes qué? De verdad no lo llevé, de hecho. Leí todos los que habían ahí, todos los que estaban disponibles, todas las marcas. Comparé marcas entre sí, algunas más costosas que otras, algunas que uno dice, no, pero esta es mejor que esta otra. No, o sea, la etiqueta era eterna, la cantidad de ingredientes, de nombres que no puedo ni pronunciar, es absurda. Y ese ejercicio de pronto no lo hacemos cuando compramos ahí en la vitrina, en la vitrina, ¿no? A granel. A granel, sí, cuando compramos el jamoncito, claro. Cuando compramos el jamón, no podemos ver la pieza para poder leer la información nutricional. Exacto. Y eso hace que de repente uno inconscientemente piense que es más sano. Y no, porque no estamos viendo cuánto proceso tuvo ese jamón que me estoy llevando para la once, incluso si es de pavo. Claro, es lo que hemos mencionado otras veces. Hay alimentos que tienen calidad nutricional óptima, que obviamente son los alimentos naturales, que uno puede obtener directamente y que contribuyen nutricionalmente. Y hay alimentos que tienen calidad nutricional más reducida, y la idea es que yo también sea consciente de que esos alimentos
tienen una calidad nutricional reducida, los puedo consumir de manera ocasional, quizás festividad, etcétera, pero no es un consumo diario mío, no es un consumo constante, no es parte de mi alimentación base, por ejemplo. Ahí es cuando se presenta esa diferencia entre generar un riesgo o no para mi salud. Puede ser un alimento base, ni los embutidos, ni la comida chatarra, ni nada de lo que estamos hablando. Mira, aquí hay una tabla con prevención para el cáncer. Habla de la base, alimentación variada, equilibrada, de calidad y suficiente. Claro, porque ahí finalmente es lo que empezamos a contribuir positivamente con aquellos factores protectores contra el desarrollo del cáncer, como les decía, una alimentación variada, es decir, que incluya todos los grupos de alimentos, que incluya todos los nutrientes, que sea ajustada a nuestras necesidades y finalmente que sea de calidad para promover la salud. Ya, y acá tú das algunos tips que podemos llevar a la práctica también en el cambio que podemos hacer en la alimentación diaria. Por ejemplo, aumentando el consumo de fibra. Somos malos para la fibra en Chile, ¿no? Sí, consumimos muy poco. De hecho, lo recomendado, como sale ahí, alrededor de 30 gramos diarios de fibra que debiésemos consumir. Y eso se ha visto como un factor protector importante para el cáncer. Y eso puede ser a través de cereales integrales, de frutas, de verduras, de legumbres en el consumo diario. ¿Cuáles son los cereales integrales? Avena, por ejemplo, quinoa, obviamente el pan integral, fideo integral, arroz integral, ahí ajustado a la preferencia de cada persona, pero sumado constantemente a todo lo demás, la idea es que se consuma diario. No confundir, perdón, con los cereales de caja, porque ahí volvemos al mismo tema. Eso es pura azúcar. Sí, si vamos a comprar el cereal de la caja, incluso aquellos que se venden como la alternativa sana, demos vuelta a la cajita y leamos los ingredientes. Y ojo, que no se confunda, que leer la etiqueta no tiene que ver con las calorías. No, claro. No tiene que ver con que yo sí estoy contando calorías, no, estoy contando ingredientes. De hecho, o sea, si tiene más de 5 ingredientes, yo preferiría pasar. Pues. Eso es súper importante, Cami, porque muchas veces se evalúa la calidad de un alimento de acuerdo a la cantidad de calorías o la cantidad de azúcar o a la cantidad de proteína. Y la calidad de un alimento va en cuanto a los ingredientes. Entonces, eso es súper importante de que yo siempre trate de leer los ingredientes y vaya a ver si que busco, por ejemplo, un cereal integral, que los primeros ingredientes detalle un cereal integral. Puede ser en base a centeno, por ejemplo, puede ser en base a avenas, como les digo, pero si, por ejemplo, este cereal destaca que es integral y resulta que al final de la lista trae avena en un 1%, claramente no es. Si los primeros son como maltodextrosa. Claro, jarabe de maíz, por ejemplo, alta en fructosa, que muchas veces también generan inflamación a nivel intestinal, entonces por eso que igual es importante leer la etiqueta de los alimentos. Y lo otro también importante cuando uno compra un cereal, fijarse en los sellos negros también, ¿o no? Es que los sellos negros sirven un poco de referencia, pero todavía está como ahí. Hay que es mejor la tabla. Es mejor leer el etiquetado. Lo otro, con respecto a la fruta, que tú también recomiendas acá, ¿es cierto que la manzana se debe comer con cáscara? Por el aporte de fibra. ¿Las peras? También. Toda fruta que tenga cáscara y se pueda consumir con cáscara, va a ir a encontrarse directamente el aporte de fibra. Estábamos juntas cuando vimos a Jenna Ortega, la actriz de Merlina. Ah, el kiwi. Sí, ¿sabes que lo hice? Con cáscara. Sí. Lo hice. Ya, ¿eh? No me dejo comer más el kiwi con cáscara. ¿Sabes que te lo comes con cáscara y ni se siente? Ah. No me mires con esa cara, Carmen. Sí, hay mucha gente que se lo come con cáscara. Yo, después de que vimos ese video acá, ¿Y te gustó? Justo tenía kiwi en la casa y dije, a ver, ¿cómo va a estar tan loca esta chiquilla? Voy a probarlo. Y lavé el kiwi y me lo comí con cáscara, ni un problema. Oye, ¿y no te quedaron como esos Nada, pelitos no acá? se sienten, Nada. esos pelitos no se salen. Es como consumir un durazno que muchas veces también viene como con pelitos. Sí, hay parecido. que comprarlo. Pasa Con harto súper pelito. colado y además como que ayuda un poco de repente a neutralizar la acidez del kiwi. Hoy se me hace agua loca. De hecho, el Muy kiwi rico. es una de las frutas con mayor aporte de fibra. Y se puede considerando también la ciruela. Entonces, la idea es que dentro de la fruta y las verduras hay una recomendación que se dice 5 al día. Que se puedan consumir por lo menos 3 frutas y por lo menos 2 verduras en el día. Y así logramos contribuir con alrededor de 400 gramos aproximadamente de fruta y verdura y que nos permite alcanzar esos 30 gramos de fibra que se Así que recomienda. eso, no pelo más el kiwi. Y me ahorro tiempo también y que las manos quedan raras. Claro, oye, y lo otro con respecto a las ensaladas, ¿cuál es la que tiene más fibra, las lechugas o no? Del aporte de ensaladas principalmente puede ser el tomate, puede ser la zanahoria, también tiene alto aporte de fibra, la betarraga, por ejemplo. La lechuga es un poco más reducida en ese sentido. Finalmente hay algunas que destacan una más por sobre otra, pero todas nos aportan fibra igual, al igual que la fruta. Entonces finalmente incorporar o la lechuga o el tomate o la manzana o la naranja finalmente es consumo de fibra. No, igual lo pregunto para el porque hay día. personas que no consumen a veces lechuga, pues entonces para saber si la Sí, fibra también la idea del es que tomate, finalmente todo. como de estos grupos la gente pueda elegir los que a ellos les gustan y eso tratar
de promoverlo en un consumo constante. Y la espinaca, qué rica que además Claro, es aporte sí. proteico. Otro punto importante que se relaciona con lo que decíamos hace un rato, limitar el consumo de carnes rojas. De verdad que en Chile hubo por mucho tiempo una educación, digámoslo también de la mano de la industria alimentaria, Exacto. de que comer carne era fundamental para la salud. Coma carne toda la semana. A los niños dele carne chiquitito. Todos los días. Todos los días, porque es para que crezcan fuertes y sanos. Ya, hoy día entendemos que no. Exacto. De hecho, la recomendación es que ojalá se consuma no más de 3 veces a la semana, Mira. en una proporción de 350 a 500 gramos en la semana, o sea, distribuido en esos 3 días, que sería aproximadamente como unos 100 gramos al día aproximadamente, y consumir poca o ninguna cantidad, como le decía, de estas carnes procesadas, ¿ya? O destinar, por ejemplo, ahora entendemos que para el 18 está Sí, el los choripán, choripán. que hay ciertas cosas, pero no Los es un anticuchos. consumo constante de todo el Claro, año. no todos consumiendo los días estamos Exacto. comiendo choripán. Entonces, en Pero ese claro. caso, reducirlo. Embutidos, dícese de o carne procesada, salchicha, longaniza, tocino, salame, jamón. El jamón, las pechugas de pavo también, ahí depende mucho del procesado. También tenemos lo que decías tú, Cami, el paté también, las hamburguesas, por Las ejemplo. prietas. Los nuggets también pueden Sí. ser muchas veces de carnes rojas. Entonces, Ahora la prieta me salta esa duda. no, la Con prieta es algo natural. Porque la prieta es algo natural. Ah, pues, ya. La prieta es... Pero, ¿y si le agregan esos conservantes, por ejemplo, los que venden en los súper que te duran harto tiempo? Sí, ahí depende Ahí, nuevamente cómo esté elaborada o por el proceso que, no sé, por ejemplo, si es ahumado, ahí también cambia, porque pasa por un proceso donde a veces se le añaden nitrito o nitrato y eso generalmente son comprobados que pueden ser cancerígenos. Por eso Si digo las que preparan en casa, digamos, van a ser naturales. Natural. Pero las que venden en las tiendas, supermercados, es porque ya están más procesadas, sí. Por Claro. eso es que es importante que finalmente, por ejemplo, una hamburguesa, si yo lo preparo en la casa comprando carne roja de manera ocasional, de manera más casera, no tiene nada de procesado finalmente. Pero si yo voy a comprarlo quizá en un local de comida rápida, donde quizás el aceite lo vienen utilizando hace días, donde el aceite quizás ya está muy quemado también, entonces finalmente todo eso va sumando a que ese producto pueda ser un poco más cancerígeno a futuro. Me quiero quedar un poco en el tocino, porque también nosotros conocemos el concepto del chicharrón, que es aprovechar todo el animal, ¿cierto?, en el campo muchas veces y sacar la grasita para hacer el chicharrón. Exacto. ¿Qué pasa con eso y qué pasa, por ejemplo, el jamón serrano? Distinto del jamón serrano que viene en el plástico, Claro. a la pata de jamón serrano que le vamos cortando directamente. de a poquito. ¿Hay diferencias ahí también? Sí, nuevamente también por el proceso de elaboración. Ya. Eso es lo que genera el cambio. Por ejemplo, si yo voy a hacer chicharrones quizá en mi casa de manera más casera, donde voy a controlar lo que voy a utilizar, voy a controlar las temperaturas, voy a controlar el uso de conservantes, estabilizantes, va a ser obviamente, entre comillas, un poco mejor calidad que comprarlo directamente en algún lugar que lo procesen a grande escala o que sea mucho más procesado. O sea, en el fondo es volver un poquito a la antigua. A la antigua. Si es que llegamos a un punto en el que nos Prepararlo simplificamos tanto la vida que la terminamos complicando que no nos dimos ni cuenta. Y ojo con el tema también de uno de repente piensa en el precio. Hay una suerte de confusión, creo yo, de pronto con que es más barato ir a un local de comida rápida que hacer una hamburguesa casera nosotros en casa o comprar una de mejor calidad donde sabemos el proceso es diferente y trabajan con otros productos. Sí. Los precios andan por ahí. ¿Se han comprado un combo últimamente en comida rápida? Están súper caros. Sí, eso es lo que generalmente la mayoría de las personas tienden a decir, como que comer una alimentación más saludable es muy caro. Y la verdad es que no es caro, porque en el fondo con los alimentos que uno tiene en el día a día en la casa, ya estoy contribuyendo a una promoción de salud. Claro. Entonces depende mucho desde qué punto lo vea. Obviamente si voy a comprar quizá un arroz tipo basmati, una leche quizás de otro tipo, un aceite de coco, obviamente ahí Ahí puede ser. sube el valor, claro, obvio. pero no es necesario que lo haga, porque con lo básico yo ya estoy contribuyendo a mi salud. Y hoy día hay más alternativas en el mercado Claro. también, de todo lo que es integral, el arroz, sí. Los las tallarines. pastas, los tallarines, Sí, se sí. pueden comprar a granel también. Exacto, y son mucho más económicos. Entonces, finalmente depende mucho, como te digo, de cómo uno lo vea y cómo uno lo quiera promover. Porque la idea de todo esto es que yo tome esta información, tampoco lo vea así como no voy a comer nunca más, pero sí sea consciente. En el fondo, yo estoy consumiendo esto, sé que esto puede generar esto, contribuye en esto, entonces voy a tratar de hacerlo lo menos posible en ocasiones especiales, no que forme parte nuevamente de mi base alimentaria, que No eso es del lo día a principal. día tampoco, Exacto. porque todo en exceso hace mal. Oye, en las pizzas uno también le echa el salame. En tu listado también aparece ahí. Exacto. Nuevamente Es lo por lo mismo. mismo. Es salame procesado que viene listo, que muchas veces se rebana y se coloca Que directamente también en está el la pizza. ahumado y hay varios tipos de salame. Sí, y por el proceso que pasan, finalmente este ahumado también genera que al someterlo a todo el proceso, que pueda ser obviamente cancerígeno o que contribuya. Si finalmente, como le explicaba, no hay ningún alimento en específico, aparte de las carnes, que sí o sí sean cancerígenos, ¿ya? Las carnes sí, Las carnes sí, rojas. y las carnes procesadas están dentro de este listado, al igual que el consumo de tabaco y alcohol. Pero estos alimentos ultraprocesados finalmente
finalmente es como el consumo o cada alimento que voy incorporando, quizás voy sumando factores de riesgo más otros para posiblemente desarrollar algún cáncer. Y potenciar también el consumo, claro, de otras fuentes de proteína en casa, como las legumbres. No olvidemos las legumbres, que además son tan versátiles. De pronto uno piensa que se pueden comer solo guisadas y no, las podemos comer de distintas maneras. Ahora uno busca videos tutoriales, ensaladitas de lentejas con verduras, con lechugas, con tomate, o hummus, por ejemplo, para acompañar el pan. También tenemos, por ejemplo, hacer unas hamburguesas caseras de legumbres, falafel. Oye, el hummus para el pan es súper rico. Exacto, entonces hay muchas formas. Últimamente he estado buena para prepararme hummus para el pancito, porque también me aburre, ese es el tema. Yo siento que a veces tenemos que escuchar al cuerpo también. Lo escuchamos poco. Exacto. Y yo creo que a más de alguien que hoy día nos está viendo, alguna vez al irse a comer de nuevo un pancito con jamón, algo le pasó con el jamón. Como que aburre. Aparte de que aburre, tiene algo, de repente pasa así como que no me... Algo me pasó. O la carne, de repente, ¡ay, tanta carne! Anda uno con la guatita pesada, que no puede ir al baño. Como hinchadita también. Hinchadita. Escuchemos el cuerpo, pues. Sí, por eso nosotros promovemos harto el tema de volver a conectarse con uno mismo y poder conocer cuáles son las necesidades. Por ejemplo, si he tenido, como dice la Cami, día en que no he podido ir al baño, sé que necesito fibra. Entonces necesito buscar ese tipo de alimentos. Si ya veo que estoy consumiendo, por ejemplo, todos los días un pan de jamón que ya me tiene aburrido o con algún otro ingrediente, necesito darle algo nuevo para siempre estar disfrutando la comida, que eso es súper importante. Aparte que, ojo, que el tema de los jamones en general, pechuga de pavo o jamones en general tienen harto sodio. Exacto. Sí, mucha sal, claro. Por este proceso que pasan para poder obtenerlo, entonces se le añade muchísimo a este tipo de componentes, entonces por eso que es importante también que, ojo ahí también, quien lo consume de manera constante. Por ejemplo, si una persona hipertensa, lo ideal sería que no lo consumiera por la cantidad de sodio que trae. Y uno no dice que haya que satanizar los alimentos, dejar de consumirlos del todo, pero sí empezar a ampliar un poquito la variedad, porque claro, tomáronse todos los... Mira, hay un dicho bien sabio que es bueno el cilantro, pero no para tanto. Todos los días la funcia, el queso, el jamón, el queso. Es como a mí me aburre el tema del pan, por ejemplo. Yo trato de ir cambiando de panadería porque igual me aburro de la misma panadería. Exacto. Entonces empezar a incorporar otras alternativas. Un día no tomáronse con pan, sino que con tortillas. Claro, para ir variando. Claro, me voy a hacer, yo preparo algo en una ensaladita, por ejemplo, para la tarde, en vez de comer pancito. Como decíamos, sumar el hummus. Yo empecé a incursionar, de repente mezclar hummus a mí me gusta comer el repollo, el chucrut. El chucrut. Es fantástico. Se me hizo agua la boca, ¿no? El chucrut moradito. Mezclar hummus con chucrut morado. Son cosas que de repente suenan como raras, pero oye, todos crecimos en casas donde comían el jamón con mermelada. El queso mantequilla con manjar. Mantequilla con manjar, el queso con miel, el queso con mermelada. Claro. Uno lo vio. Atrevámonos también a probar otros sabores. Y mezclar frutas con verduras también, ensaladas. También se ha visto. De hecho, hay un punto muy importante que es lo que también nosotros promovemos a través de la alimentación intuitiva, que es el factor de satisfacción. Es decir, que lo que tú vas a comer, lo vas a disfrutar, te gusta, lo vas a seguir llevando. Y eso es súper importante para que forme parte de una alimentación saludable. Es que tú lo que estás consumiendo realmente lo disfrutes. Que no sea una obligación, que no sea por un deber, que no sea porque, no sé, me aburre quizás hacer otra opción. Siempre hay formas. Por ejemplo, si no tengo el tiempo de remojar las legumbres para hacer esto, venden las cajitas listas de garbanzo sin para sal, hacer sin esas nada. ensaladas prácticas del Exacto. momento. Entonces, hoy en día igual la industria alimentaria se ha encargado de darnos opciones de fácil acceso, de que sean rápidas de utilizar, que son también muy buenas opciones. Entonces, por eso que es importante que nos demos el tiempo de buscar, de averiguar, de ver qué forma puedo variar en mi alimentación para que sí siga siendo entretenida y lo siga disfrutando. Sí, y no corramos el riesgo de que a temprana edad puedas padecer o podamos padecer un cáncer. Claro, y así también como otro tipo de enfermedades que también se ha visto desarrolladas. Entonces, por eso que es súper importante esta alimentación equilibrada, balanceada, que sea siempre ajustada a cada persona para que así nos contribuya a la promoción de la salud. Que el alimento sea la medicina. Exacto. Esa es la idea, pues, ¿viste? Y claro, ya sabemos que estas comidas de las que hemos hablado, como los embutidos y los alimentos ultraprocesados, nos dañan nuestro sistema metabólico en general, hipertensión, diabetes, entre otros, pero ahora le tenemos que sumar el componente del cáncer. Y ahí yo creo que sí que se encienden las alertas. Exacto. Gracias, Nicole, por esta conversación. Gracias a ustedes, chicas. ¿Viste? Y atreverse a incursionar en sabores, a probar cositas nuevas, para no aburrirnos tampoco, ¿viste? Del mismo almuerzo, la misma once. Hay que ir variando, todos los dicen. días. En la variedad está el gusto. Ajá, en todo orden de cosas. ¿Estamos hablando de la comida? Sí, de la comida, eso es muy cierto. Oye, para ti...